Muchas gracias, Eva, por aceptar la invitación que tenía varios meses persiguiéndote para que vinieras. Sí, Pero pues muchas gracias que ahora sí ya estás aquí. gracias por invitarme. Y no, de nada. Y que pues que en este episodio vamos a hablar un poquito de lo que es la investigación de mercados. Un Ujú. tema muy interesante, muy amplio. Y todos, "Bu". Ya sé, Es que lo, cero suena interesante al principio. lo más aburrido del marketing. Ya No es sé. cierto, no es cierto. No, a mí se me hace súper importante y justamente creo yo que no, pues es que ahorita está como el boom del digital, ¿no? Sí, Entonces, por eso se me hace importante tocar el tema porque es importante y se tiene que abordar y se tiene que hacer y tal, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues primero, Eva, te cedo un poquito el micrófono de quién eres, qué haces, en qué andas ahorita. Ok. Yo soy Eva Salceda y pues tengo un socio y juntos creamos Brandata. Brandata es una agencia de investigación de mercados. Llevamos ya, creo que 5 años. Llevamos 5 años Súper. ya haciendo esto. Y pues realmente, digo, ahorita creo que igual íbamos a hablar un poquito más, pero un día yo ya había pensado hacer una agencia y me marca un chavo que va en la universidad y me dijo de que, ¿qué estás haciendo ahorita? Acabo de renunciar, más bien me están ofreciendo un puesto en un lugar que ahorita les hacemos estudios de mercado de forma externa Ah, y me dijo, me están ofreciendo este puesto, la neta es que está súper bien, porque aparte sé que es un lugar muy cool para trabajar, uh-huh. pero yo no estoy seguro de que quiera hacerlo así, entonces quería ver ahorita si jalas a hacer una agencia de investigación. Oye, pero Y se llevaban bien. sí, o Ajá, sea, ok. bien, o sea, pero no era mi amigo en eso. Ok, Entonces ok. yo estaba en un estacionamiento y yo, no mames, o sea, porque de que ¿Qué decisión pedo? de vida y yo, pues, yo sí de que, Mario, y ya le dije que sí, porque yo siempre lo había querido hacer. Ya había hecho yo estudios, bueno, ya sabía yo del tema, por eso él me buscó. Y pues desde entonces la agencia se llama Brandata y pues al principio todavía ha sido difícil algunas veces, pero está bien chido. Súper, súper. Ahorita nos cuentas más de los desafíos, pero ¿por qué escogieron Brandata? Mi socio fue el de la idea del nombre, pues básicamente es esta onda de branding, de marca y datos, data. Es algo que se pronuncia Ah, ok, fácil, pues cool. está chido. Y tú, ya. Y yo, ya Ah, entendí. Sí, no manches. Oye, Eva, y cuéntame un poquito de cómo empezó tu acercamiento a la investigación de mercados, porque dices que siempre quisiste hacer agencia sí, eso está bien y chido. siempre pensaste en agencia de investigación de mercados. Siempre me gustó mucho porque cuando yo entré a la universidad, honestamente yo entré por un tríptico, porque yo quería estudiar otra cosa ¿Qué, y me qué? lo tomé muy a la ligera. Yo quería estudiar idiomas o algo así. No manches, no. Filosofía, antes quería estudiar filosofía. Ah, Y luego vi ok. idiomas y dije, bueno, es similar. Y vi que agarré así de que el tríptico de mercadotecnia y se me hizo muy flexible. O sea, como que en ese Ujú. tiempo no sabía muy bien qué era lo que estaba chido. No me lo tomaba tan a la ligera, pero eso sí fue como, fuck it. Y ya, Esto. sí, quiero este. Y cuando entré, mucho tiempo quise cambiarme a comunicación porque yo sentía que ahí era algo que me podía gustar más, lo que estaban aprendiendo, lo que yo veía de la gente incluso y Ajá, así, ¿no? ajá, como que conectabas con la gente también. Ujú. Y luego sí me gustó este diseño y había muchas partes del diseño que se me hacían bien chidas, pero pues tampoco era como mi top hasta que tuvimos una clase que era de investigación y era una forma muy flexible de entender muchas cosas, porque era más del comportamiento. Me acuerdo mucho que en ese tiempo era algo de el posicionamiento de marca, de que cuál es la marca que se te viene a la mente con una categoría, cuál es la marca que piensas después de esa como sustituta, y Ujú, luego cuál es la marca que a lo mejor la que está más como ligada a ti, más intrínseca con tus cosas, ¿no? ujú. Y yo dije, qué padre después como hacer las guías, que salga esta información, y luego como lo presentas para que se entienda. Y dije, sentí que era como un lugar nuevo donde podías tú nadar súper chido.
Y de ahí, pues tú estabas en esa clase también. Sí, porque Eva y yo estudiamos juntas, Sí. mercadotecnia. Sí, y de... Oye, como el corazón cucho. ¡Merca! ¡Ay, la merca! Qué triste. Ya sé. Sí, entonces, pues ya desde ahí como que me latió la onda. Tuvimos un proyecto en la escuela, que es lo que estábamos platicando hace Sí, sí, ratito. sí, sí. Tuvimos un proyecto donde tenías que hacer un estudio de mercado. Y pues yo sí me intensié muchísimo y me fui a buscar cosas del tema de, porque nos tocó Volkswagen, entonces era de que sí, el carro del pueblo y un buen de cosas chidas. Y, y ya cuando presentamos había unos jueces que estaban ellos trabajando en agencias de investigación Ujú. y después uno de los jueces le dijo al profe de que esta morra, quiero que ¿Quién es? trabaje, ajá, ¿quién es? Quiero que trabaje para mí. Y ya fui y sí, me gustó muchísimo. Y ya desde ahí, Empezaste ujú, a como a sumergirte en ese tema de la investigación de mercados. Oye, pero cuando estabas desarrollando el proyecto, igual, o sea, ¿te encantó? ¿O sí, qué? me gustó mucho siempre el tema de la visualización de datos, el cómo cuentas una historia y cómo, es que yo me acuerdo muchísimo en esa época que luego hay como ciertas narrativas de cuando vendes algo o cuando haces una presentación o cuando quieres exponer que usas la misma estructura y tú ya sabes qué sigue después. Yo me Ujú. frustraba de que otra vez la misma cosa, Ya, y ya, luego ya. gráfica de 20 barritas, números así, y con datos bien de que nuestro usuario es Sí, una que. mujer que le gusta leer y el color rosa. Güey, ¿eso de qué te va a servir? O sea, eso yo sentía que no hacía mucho sentido. Entonces, yo tenía un reto personal de Mm, que cuando presentemos nosotros, no van a saber qué pedo. Vamos a empezar por otro lugar. O sea, mm. tiene que ser diferente. Porque aparte los profesores ya estaban como que enojados con cómo estaba pasando toda esta onda del proyecto con las demás personas. Entonces sí, cuando ya Sí, presentamos estaban estaba... ñoñonas, ¿ok? Sí, porque ya todo el mundo estaba harto, presentaban todos medio mal y me acuerdo que hicimos una presentación muy diferente. No me acuerdo cómo fue que empezamos, pero desde ahí notas que la gente voltea porque estás diciendo Claro. algo diferente. Sí, 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 también pues los profes le echaron ganas a ese proyecto, ¿sabes? O Claro, sea, y ver estuvo que padre. sí, Invitaron gente chida y todo, y pues sí. sí. Bueno, y luego entraste a trabajar con esta chica. Sí, es una agencia aquí en León que la verdad lleva muchísimo tiempo y la verdad eran proyectos muy buenos, o sea, marcas bien chidas. Entonces, yo me acuerdo que salía y mi papá me recogía y sabía que me gustaba porque le platicaba. O sea, yo no platico tantas de esas cosas en la casa, pero Ah, era de, ahora tenemos un estudio de un desarrollo inmobiliario, pero es que el ok. reto es que la gente dice que quiere algo de 3 millones de pesos, es algo que pasa muy seguido. ¿Qué es lo que quieres? Pues algo de 1 millón de pesos con jacuzzi en zona norte, shalala, y pues no alcanza. Entonces yo Ok, decía, ahora el ok. reto que tenemos en el estudio es que esa guía tuvimos que haberla hecho un poquito mejor, porque esa no es la forma correcta de preguntar las cosas. O era diferentes productos que, pues sí, me emocionaban. Y ahí estuve un rato. Yo quería salirme porque yo quería hacer marketing digital. Entonces, para pues tener mi tiempo, según yo, y hacer mis cosas. ser, ser de esta nueva era millennial de tu tiempo, tus cosas y cool. Sí, ajá, según yo. Sí. Y pues ya cuando renuncié, mi jefa se portó bien chida en ese tiempo porque me dijo, no renuncies, yo te llevo a los juntas para que veas cómo es el proceso de vender o gestionar con clientes grandes y que Mm, aprendas. En la tarde usas la oficina para ti, te traes tu practicante y usas nuestras plataformas como, no sé, creo que era como Monday o esas cosas de gestión de trabajo, úsalas. Y la verdad sí fue como, güey, qué chido. Pero aún así dije que no, ¿por qué? porque pues en ese tiempo sabía que iba a ser muy difícil realmente hacer lo que yo quería en 4 horas en la tarde. Bueno, sí. Y tampoco iba a crecer chido ahí porque iba a estar de medio tiempo. Entonces era Sí, como como a ninguna ni otra. medias. Ujú, claro, claro. Y ya me salí y después merca y estudios chiquitos yo sola y luego mi socio fue cuando me marcó y ya. Y tú empezaste freelanceando.
estudios de mercado. Sí, muy poquito. En ese tiempo era más merca digital, pero sí uno que otro. Pues era un estudio que yo hacía y sí me emocionaba. Ahora pienso hacia atrás y digo, sí, bien mensa, porque cobraba de que 500 pesos de una carta blanca. O sea, cobraba súper mal, súper mal, súper mal. Sí, Y me yo, hubiera sí. tocado en ese tiempo. Ajá, sí. Y conmigo hay un fenómeno que yo creo que le pasa a mucha gente, que cuando eres tú, tus procesos son más desorganizados. Yo creo que tiene que ver con la autoestima y con tu vida y todo, pero entonces es como justo, ¿no? De que lo tomo sin hacer un proceso. Claro, claro. Entonces eran estudios que pudieron pues yo pude haber cobrado más o pudo haber quedado todo mucho mejor, pero pues lo hacía desde Eva te vende algo a ti, ¿sabes? Claro. Ponerle claro. un nombre a una marca Sí, y sí es yo siempre le digo a la importante, ¿no? gente, tú échale la culpa a alguien más. Y el corporativo en Guadalajara no me permite hacer, entonces ese tipo de cosas Sí, hacen no, que, mi contador me quedó mal. sí, y tú, ChatGPT, ¿cómo Ya sé. pero te ayuda a que tengas una estructura y que le eches la culpa a alguien más. Entonces ahorita, y por culpa me refiero a decir no, o sea, no de un error real, Claro, sino claro. eso sí tienes que asumirlo. Me refiero a, oye, pero sin anticipo, o el contrato lo firmamos la No siguiente se puede. semana, Sí, claro. o ahorita no está el jefe, hay que empezar, me mandas el cronograma, te pagamos, y la siguiente semana te mando el material. Primero te atrasa los tiempos, ahorita si vemos errores, ahí platicamos de eso más, pero cuando tienes una marca, te pones en ese papel de no soy Eva, o sea, soy como esta persona que si yo hago mal me despiden, o sea, yo no No. tomo la decisión sola. Yo siempre pienso, ¿quién me va a despedir si era lo que me están pidiendo? ¿No? Sí, tu socio. Ajá, En este sí, caso. ajá, yo sola Sí, tú también, sola. Sí, ajá. claro. Entonces, pues yo creo que eso cambió mucho cuando ya lo empecé a hacer con mi socio, con una agencia, el que tenga un nombre, el que hayamos puesto las cosas más en forma. Ahora yo soy la que digo, no, eso no lo podemos hacer. Aunque todavía por fuera, si alguien me pide otra cosa de X que yo vendiera, quizá todavía hiciera este desmadrito que suelo hacer yo sola, pero Sí. cuando te pones en esta cajita mental de corporativo, ya se baja. Sí, sí, cambia la estructura y lo cuadrado que sí tiene que haber en un Ajá, negocio, ¿no? sí. Oye, esto de que se me hace importante de que dabas 500 pesos y una caguama, Sí. no sé, o así. También creo que es parte de un aprendizaje y de tomar experiencia, ¿no? Como horas vuelo, ¿te refieres de que aprendas lo que tienes que aprender y Sí, rápido sí, y... o de que ya dijiste, cobro 1000 y ya te dijeron que sí, dices, Ajá, ajá, le hubiera oh, cobrado ajá, más, ¿no? sí, Ajá. Y ya sí. la que sigue dices, ok, lo puedo hacer así, o entregué esto, y luego ves y dices, ¿Cuánto ay, valió para sí, ti? claro, o puedo agregarle esto a mis presentaciones del trabajo, ¿no? Y creo que eso Sí. te lo da la experiencia y el tiempo, el aprendizaje y justo tus procesos internos, sí. Sí, y es una escala muy extraña porque creo que nunca terminas de aprender eso. Alguien yo le Sí, decía de otro tema en una reunión, pero es similar. ¿Tú crees? Ahorita yo creo, comparado con eso, ahorita es de que jamás me imaginé poder a lo mejor tener proyectos de esa magnitud. claro. Y hace poco vimos otra cotización porque nosotros le maquilamos a agencias más grandes. No podemos decir quiénes, ni Nombres, aquí, ni a quién, a qué claro. clientes por contratos, pero sin querer ellos mostraron los precios de lo que nosotros estábamos maquilando. Y fue de, ok, o O sea, sea, se los mostraron a sus clientes. en una presentación sin querer nos estaban compartiendo pantalla y pues presentaron todo y ahí Tú estaba su viste los propuesta precios de ellos hacia los... que ellos cobraron. Y Y era tú, una cosa, no éramos ni la tercera parte de lo que estaban cobrando. y tú se los estabas haciendo. Claro, Claro, claro. claro. Sí, también nosotros, le maquilamos agencias y quién sabe cuánto cobrarán. Ajá. Sí, Y tú ¿no? hablas, todo depende de tu esquema y del círculo, porque si estamos hablando de México, ¿no? Sí, Tus clientes son en Ciudad de México, es una empresa, o sea, les trabajan
a empresas grandes, pero sigue siendo corporativos de México, quizá internacionales, pero México. Sí, en México. Vete a Estados Unidos en una Se va. conversación y vas a decir, ¿qué? Y te vas a Dubái y vas a decir, ¿qué? O sea, Sí, sí, todo es sí. una cuestión de escalas. Pero ¿sabes qué? O sea, no sé si también te pase de que tú ya cobraste un buen precio, que tú dices, ok, el precio, y alguien, alguien más que igual hace eso, lo cobra 3, 5 veces más que tú, ¿no? Y que bueno, a mí me pasa que va un poco de que yo pienso o siento de que, pues es que eso está muy fácil y yo lo puedo hacer. Sí. Pero pues de que, pues para ti, porque lo estás haciendo y porque ya lo sabes hacer, pero la demás gente no, y entonces creo que va un poco de darle el valor a lo que estás haciendo y ofreces, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que en investigación, en merca de campañas y esas cosas, creo que tenía más ese pensamiento. Ok. En investigación, como son muchos procesos y a veces hay intermediarios, sí pienso que es como, güey, no, o sea, sí puede que se nos salga de las manos, ¿no? O sea, ahí no me pasa tan seguido, pero yo me acuerdo muchísimo de lo que decías también, que cuando apenas íbamos empezando, yo creo que teníamos 2 meses, seguía haciendo cosas de diseño y así. Ok, Y me pasaron un contacto, una persona muy chida, y me dijo de que este dude quiere hacer diseños porque él hace campañas y publicidad y es muy conocido la persona. ok. Y me acuerdo mucho que me decía, es que de él vas a aprender mucho porque aparte él también hace investigación. Ok. Y de nuevo, Eva María entró en acción y yo te hago lo que quieras de diseño, si me enseñan cómo hacer investigación, según yo, ¿no? Y yo decía de que ¡Gratis! score, o sea, de que el mejor trato, según yo. Y creo que sí valió ese trato, o sea, porque realmente ahora lo pienso en retrospectiva. Y yo le hice, no sé, unos trípticos, eran eventos de Justo Merca en León, varias cosas, ¿no? Y él súper buena onda me dijo, no, o sea, te voy a pagar, pero también te llevo a unas citas, ¿no? Ok. Y me acuerdo que en ese tiempo también era mucho esta onda de que tienes que arreglarte para el trabajo y para el dinero que quieres ganar y tienes que verte acá bien chido. Entonces yo decía, pues a mí eso siempre me ha costado mucho trabajo. Y me cuesta toda la parte muy formal todavía. Ajá. Y creo que ha funcionado. Pero entonces yo pensaba que eso era algo que yo iba a aprender con él, ¿no? Y que yo tenía que entrar en ese papel. Me lleva a una junta de unos desarrolladores de León que han hecho miles de fraccionamientos. Ok. Y yo con esta mentalidad de que no, seguramente tiene aquí el pitch, o sea, el discurso más chido, la presentación. Y llega él y, no, mucho gusto, no, sí, súper. Tienen una hojita blanca. Bien relajadísimo. Y una pluma. Y yo, pues, ¿qué va a hacer, güey, no? Y esperando a leer la presentación, a ver qué aprendía. Y llega y a ella le dan la hoja porque ni eso llevó y pone 2 círculos, así de este diagrama que ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero este es lo que el mercado quiere y esto es lo que la oferta está ofreciendo ahorita. Lo que vamos a nosotros analizar es el punto medio de lo que la gente está dispuesta y puede pagar con lo que nos está ofreciendo ahorita. Es lo que vamos a hacer. Y todos, eso era lo que queríamos. Y yo así, ¿qué? O sea, todo lo pude, o sea, la gente hace tratos de más de, y por poner una cifra pequeña por las perspectivas, pero a la gente hace tratos de más de 5 millones de pesos con una pluma y con una hoja de papel. Y yo creo que sí valió la pena mis trípticos porque eso que aprendí fue más importante que haberle aprendido una presentación de PowerPoint. Sí, que está muy sobrevalorado, ¿qué? Entonces, pues sí te das cuenta que luego haces cosas más baratas que gente que lleva haciéndolas muchísimo tiempo y que está cobrando muchísimo más, pero creo que es parte de las referencias que necesitas, porque te pasan varias cosas. Te dan autoestima de Roche, yo soy un diamante en bruto, que todavía le falta como que llegar a ese nivel, y también te da coraje de no mames, esta gente le está yendo bien chido, y yo así, y avísenme entonces que así se puede hacer, pero creo que ese mix es lo que te hace moverte porque se siente incómodo, entonces dices, no, pues si él lo puede hacer, vas más. Sí, ¿no? sí, justo yo un poco sí es como,
pues gente que te tienes que encontrar en el camino para abrirte perspectivas, ¿no? Sí, Si no lo ves, no, nunca vas a saber que eso se puede hacer, ¿no? sí, Totalmente. estiran tu liga mental. Exacto, sí, en pocas palabras. Oye, Eva, a ver, ya nos fuimos bien lejos. Sí. Estábamos en que formaste tu agencia. ¿Ahorita tienes personas a tu cargo o cuántas personas Sí. son o qué onda? Seguimos siendo una agencia muy pequeña y en parte, no sé si con el tiempo después lo vea como algo negativo, pero yo soy mucho la que se va a ese lugar porque tenemos la gente esencial, buena para hacer lo que se necesita. Yo siempre lo veo como un avioncito de papel, luego te empieza a ir bien y tú le quieres poner que este sticker en el avioncito de papel se va a ver increíble. Ajá. Y no manches, o sea, el avioncito de al lado tiene un sticker, entonces yo también quiero un sticker. Y pues en eso yo siempre he pensado que necesitas solo lo importante para seguir avanzando. Entonces, aquí realmente, de hecho, no tenemos una oficina. Mucho tiempo era de mi socio, era de una oficina, y si ve esto va a ser de que me va a decir de nuevo, de que una oficina. Durante todo este tiempo con clientes nacionales de diferentes lugares, de muchos proyectos, nadie nos ha pedido ir a nuestra oficina. Nadie, nunca en la vida. O sea, si es un cliente muy, muy grande, vas tú al corporativo. Y si es un cliente muy pequeño, nunca nos ha pedido una oficina. Tenemos reclutadores y personas que nos ayudan en el análisis de ciertas cosas, gente de telemarketing, que es por proyecto y que además ellos también como que saben muy bien del tema. Pero, o sea, somos mi socio y yo y estos elementos muy buenos. Sí, estas alianzas. Ajá. Ay, súper bien, todo Sí. remoto. Sí, la verdad es que ha funcionado. Súper bien, súper bien. Fíjate que yo justamente he estado pensando en eso. Creo que ya funciona más remoto. Sí, a veces, digo, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero sí. Sí, también creo que no todas las personas, ¿no? Aplican para eso. Oye, a ver, te voy a hacer unas pequeñas preguntas que preparamos. Más relajadas como del trabajo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué frase de WhatsApp que te digan así en un grupo, en el trabajo y así, que constantemente te digan o así, que tú digas, ya voy a salirme del grupo, que no soportes? Me voy a ver súper neurótica porque es de que, hola, buen día, ¿cómo estás? Me caga, sé que está mal. Sé que está súper mal. La primer frase. Me caga, es como omitir intro, o sea, omitir intro. ¿Qué necesitas? Güey, buen día, ¿cómo estás? Bien, dime, o sea, porque a veces son cosas muy graves, algunas cosas Sí, pueden ser muy graves, de que, güey, la encuesta se cayó, no hay reclutadores en Culiacán, la persona no puede, la factura está mal, o sea, cosas así. Yo, o sea, ¿para qué quieres saber cómo estoy? No sé, sé que está mal, pero eso es lo que más me estresa. En general, lo otro, pues no, o sea, son cosas que tienes que hacer. A veces hay cosas que me estresan, pero digo, tienes que atravesar esas cosas porque pues son... Sí, son parte de. Pero lo de cómo estás, sí se puede omitir, o sea, es lo único que sí podríamos omitir. Oye, ¿y tú eres la que habla con el cliente? ¿Directa? Sí, los sí se dos. mezclan. Ajá, hacemos campañas y los dos, ahorita muchos llegan de mi lado por simple configuración de las campañas, pero muy extraño, no sé si eso sea un suceso real, o sea, comprobable, pero muchos de los clientes que me llegan a mí son súper relajados en ese sentido. Y a mi socio le tocan puros clientes de buenas tardes, no sé qué. Yo le he mandado fotos a mi socio y le digo, es que no soy yo, ve. Los clientes me mandan stickers de que ya revisamos la cotización. Y sticker, y yo, no soy yo, no los estoy llevando yo a ese lugar, yo lo juro. Así me pasa, y muy seguido. Y luego que hablan como muy similar de hello, sí, ya lo estamos checando, que no sé qué. Y digo, bueno, está chido, a mí se me hace fácil y creo que eso ayuda mucho. Oye, ¿y hacen campañas por Meta o Google o por dónde? Por Google. Más por Google. Ajá, la verdad es de que nos ha funcionado muy bien. O sea, es lo único que hemos hecho durante todo este tiempo. Tenemos un blog, el cual
ahí escribo. ¿A poco sí Ajá, usas? querido diario, no, no se crean. Ese es mi diario personal. No, pero sí está el blog, ahí hay cosas de investigación, si A quieren ver, ¿cuál leerlo. es tu Es página? www.brandata.com.mx. Ok, ahí lo ponemos Sí. para que se metan a leer tus blogs. Ujú. Pero sí, campaña de Google y la verdad ha funcionado muy bien. ¿Y de llamada? No, ¿O de qué? Mensaje. del que llegue el botón al WhatsApp, conversión ahí, o al correo, o sea, que manden directamente al correo. Literalmente. Sí nos llegan a marcar, pero son pocas veces. Ok. Nosotros buscamos la llamada, obviamente, también, después, Sí, para después para el entender, cierre. ajá, Bien. para entender bien qué quieren, porque ese es el reto principal de investigación. Lo que la gente dice, Ahorita a lo que quiere. vamos a hablar de los tabús de la investigación de mercado también, ¿no? Va. Eso creo que va ligado ahí un poco Sí. con eso, ¿no? ¿Tienes alguna superstición rara cuando vas a presentar resultados o insights o algo? Ajá, qué cagado. Antes sí, antes tenía ¿Sí? un libro, antes súper teta. Tenía un libro que justo llevé, sí, súper teta. Justo en la universidad leí un libro muy bueno que se llama Damn Good Advice, gran consejo, o sea, es como, ¿cómo se diría en español? Sí. Como, creo que hay una grosería ahí de que, sí, gran consejo. Ok. Entonces es de George Lewis, creo, es un mercadólogo, publicista como en la época de toda esta onda de Marlboro y Coca-Cola, Ok, ¿sabes? De Mad ok. Men, de los primeros mercadólogos publicistas. Ujú. Y está muy chido ese libro, léanlo todos, está muy bueno. Ok, Está en sí. Amazon. Ahí también ponemos Ujú. el nombre. Y me gustó un montón y hay un ejemplo en donde creo que dice, cuando algo te apasiona, cuando presentes algo que te gusta, tiene que parecer que hay abejas alrededor. Porque entonces tú estás de que no, sí, que no sé qué. Entonces era una onda como de si hubiera abejas que estuvieras quitando un poco, ¿no? Ok, ok. Y muchos consejos chiquitos muy buenos. Entonces ese me gustó tanto que ese día que estaba muy estresada en esa presentación justo, se me había ¿De la olvidado escuela? ajá, Ok. ese día yo dije, me voy a llevar para acordarme de la pasión. Y ya, Eva, solo Eva. y ya me lo llevé y desde entonces, al principio, Ujú. sí duré como un año ahí Haciéndolo, sí. llevándomelo a todos lados. Sí, después tuve una cita muy como también complicada de investigación que yo hice yo sola Mm. y mira cómo son las cosas, porque de hecho estaba muy nerviosa. O sea, me acuerdo que esa era mi referencia. Yo siempre uso una referencia de que ya pasé por ese momento, ya esto es papilla, ¿no? Ajá. Para mí esa fue gran referencia durante mucho tiempo y me llevé ese libro por eso. Le gustó tanto el estudio que le hice que me dio 500 pesos más. O sea, imagínate cuánto cobré, que fue de, no mames, Eva, rifada, ten otros 500. O sea, imagínate. Si ves esto, mi hermano se va a enojar porque él siempre me ha dicho que cobro súper poquito en ese tipo de cosas, pero... y yo creo que fue de las últimas veces que usé ese libro para eso, pero sí. Sí, ya no más. Ya no más. Vamos a seguir con las preguntas. Cuéntanos alguna, no quiero decir fracaso, pero alguna mala experiencia dentro de este proceso, porque pues no todo es, porque pues no todo es bonito, pues. Claro. Entonces, a ver, compártenos alguna. Es que los fracasos, ya en retrospectiva, es lo que más te gusta. O sea, porque luego es lo que platicas, o sea, es lo que dices en la peda, es lo que aprendes, como me salió barato aprender eso a ese precio. Claro. Yo siempre pienso eso. Cada que la cago en algo, digo, me salió muy barato, porque ese error lo pude haber cometido en una situación más difícil. Entonces es como, güey, no mames, hay cosas Qué bueno que me pasó ahorita. Ajá. Pues cosas muy, desde lo más básico, como el no tomarte las cosas tan en serio y firmar un contrato, porque el cliente lo ves muy formal. Yo creo que eso pasa mucho de los que hacen prestaciones de servicios. Si te empiezas a trabajar con clientes más grandes y que además son justo gente que se quiere aprovechar un poquito, pues entonces a ti te da pena exigir algo, porque si el chido no lo está exigiendo, entonces tú te sientes que quizá no era importante. O que estás de payaso, ¿no? Ajá. Entonces, una vez, muy al principio,
no firmamos un contrato por lo mismo y al final, o sea, sí estuvo bien difícil porque el cliente, por un tema de comunicación o así, al final era de que no, ya no quiero hacer un estudio, ya cuando le habíamos entregado una parte. Y fue Y de, no habían güey, cobrado ni anticipo ni un nada. anticipo, Ah, sí, el anticipo sí, pero pues cómo exiges más sin un contrato. Digo, igual ya estuviera estado muy difícil realmente pues, hacer algo después de eso, pero creo que eso es como algo que pasa. Este, y ya, o sea, paró él a la mitad del proyecto y ya. sí, pero en ese tiempo pues estábamos empezando. Era un proyecto que nos entusiasmaba mucho porque era inmobiliario. A mí eso me encanta, la Ok. investigación de mercados inmobiliaria, de desarrollo, es bien chida. Era justo también en Juriquilla, entonces era un cliente grande, que desde un principio pude haberlo notado, que también eso es importante. El día que presentamos en la primer avance, había otro señor ahí esperándolo que lo estaba negando, era de, no, que no está el señor tal, no, no está, no, no sé qué. Y ya, y era de, es que me debe tanto acero porque estaban construyendo un hotel. Entonces era de que me debe acero, me debe tal, ya me dijo que me iba a pagar y que no sé qué. Y yo sentadita estaba de que, spoiler alert, o sea, así que, güey, no y pues sí, Fue pues así, sí, también te la aplicó. ajá, nos la aplico. Y pues creo que es que estoy pensando porque en el momento esos errores es lo chido, pero ahorita como que se te va un poquito la onda. Hace poquito cometí un error yo, o sea, Ujú. puntualmente, y en esos momentos a veces sí soy algo dramática. O sea, yo hablo conmigo misma y luego la gente se saca de onda porque estoy como, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empiezo como, y no intento pedir tanta ayuda porque creo que me gusta llegar más con una solución. Y ya para decir que la cagué o algo, entonces ya sé que la regué, pero Esta es la mira, pum, pum, solución. pum, 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 podemos hacer esto y esto y esto y así, ¿no? Y entonces primero fue un error donde cuando me di cuenta era un error bien menso. O sea, era un error que yo por intentar hacer algo más de lo que Mm. tenía que hacer, puse algo que luego fue un error chiquito, es una presentación, pones algo extra y entonces al final es como, güey, eso ¿Contradijo o qué? contradijo un poco porque se puso medio en un lugar donde no tuvo que haberse puesto, pero vendes datos, eso es lo único que vendes, tú no vendes otra cosa. Ok, Entonces, ok. toda la información es una presentación. Lo intenté como resolver yo sola, me estresé muchísimo y eventualmente alguien me dijo, un conocido que estudió también ahí en la universidad más arriba, me dijo, el fracaso y el éxito son dos grandes mentirosos, no les hagas caso. Porque el fracaso y el éxito es la misma cosa, o sea, te hace ver a las cosas por un momento de cierta manera, pero Ujú. ambos es un glamour, o sea, es una ilusión. Ok, Entonces, no lo había visto así. no te enfrasques con ninguno de los dos, porque es pasajero. Los dos te están mintiendo, porque el éxito te miente. Tú crees en retrospectiva que muchas cosas fueron un éxito y luego te das cuenta que no, viceversa, ¿no? Sí, Y los claro. fracasos resulta que es lo mejor que te pudo haber pasado. Sí, 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 a Son dos veces sí. mentirosos. Ujú. Y después me dijo, asume las cosas y me costaba trabajo, pero fue de que sí. Y fue de, hablé con el cliente y le dije, mira, pasó esto y esto y esto, la forma en la que se va a arreglar es esto y esto y esto. Y creo que me ayudó muchísimo a decir, uff, o sea, decir la verdad directa. Sí, sí, sí. Y creo que el cliente valora mucho eso, ¿no? Y es bien difícil porque desde el lugar teórico académico, pues tú sabes que no vas a mentir. Sí, O sí, sea, tú sí. no, pues no lo vas a hacer, ¿no? Pero ya cuando te sucede y le platicas a las pocas personas, te encuentras soluciones a veces que implican mentir un poco. Me decían Mm, muchas cosas de, no, pues mira, haz esto y esto. Y yo, no, o sea, está no, raro, ok. no puedes hacer las cosas más graves. Claro, claro. Y era de, y después de eso me pasó otro problema de facturación y después a los 2 días me pasó otro problema donde teníamos 30 entrevistas que tiene que revisar ¿Con el el mismo cliente cliente? con diferentes, Ah, ok, pero ok. ajá, En el mismo lapso. ajá, tenemos, no sé, en las investigaciones cualitativas lo que uno hace es como querer entender las cosas, más bien entender el comportamiento desde las razones y desde el entendimiento de a veces lo que no dice.
lo que omite, pero sus expresiones te ayudan. Entonces, Ok, era un ok, ok. estudio que estábamos haciendo eso, son perfiles que tiene que validar el cliente, él puede entrar a las sesiones, son personas muy específicas, o sea, no, son personas con cierto perfil. Y Ujú. entonces, cuando tenemos que transcribirlas, no encontraba una. Y yo de, no puede ser, Mm, no puede ser, no está. No está, y yo hice las 30 aparte el coraje de que imagínate 30 horas de entrevistas con alguien que habla, no, sí, el otro día, y luego, no, yo pienso que es difícil. Entonces, son 30 horas de estar concentrada, de entender todo, ujú. transcribirlas, presentarlas pues sí, en tu archivo, lo que sea, y luego no encontraba una y era de, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Por qué no está? Me estresé muchísimo porque yo ya estaba Harta. de que demasiadas cosas. Igual yo quise resolverlo sola porque yo había asumido que había sido mi error Ujú. y entonces yo dije, pues voy a hacerla de nuevo con la misma persona, vamos a replicar todo solo para la evidencia porque el análisis ya está. Porque como esa justo yo transcribí manual, entonces por eso no había yo captado que no estaba justo ese video. Ok, Y bueno. yo dije, yo lo voy a pagar, yo la voy a hacer, ya yo resuelto todo, ya le había escrito a la persona, todo. Y luego el día siguiente, solo como muy normal, oye, ¿tú cuántas entrevistas hiciste? ¿Ya me subiste todas al documento? Sí, porque, no, pues mira, la verdad es que no hay una entrevista. Entonces, y él, no, pues a ver, deja reviso. Y yo, pues dijiste que no la tenías. No, pero sí está. Y yo es que, y mi socio es muy directo y muy exacto y muy ordenado. Entonces yo sí fue de que si no la subió, pues no es porque no está. Y me dice, no, se me olvidó subir esa. Y yo llevaba un día ya de que mal, Estresadísima, pasándola mal. mal, pero mal porque además todo. Y entonces, y me dijo, ¿por qué quieres resolver las cosas sola? Porque, y ni siquiera desde el lugar, desde el acompañamiento, sino me dijo algo muy importante de, cuando tú intentas resolver algo sola, puede que tardes 48 horas. Y si tú me hubieras dicho, ¿en cuánto tiempo se resolvió? En 3 minutos. Imagínate eso, y a veces nos cuesta muchísimo, ¿no? Pedir ayuda o Y ni siquiera verlo, si nos cuesta trabajo verlo desde el aceptar ayuda, pues eso ya es como un tema psicológico. personal. Ujú. Pero un argumento crudo es, pierdes más tiempo intentándolo hacer tú sola. Sí, ¿verdad? Qué flojera. Sí, y pues ahorita estoy aprendiendo eso. Trabajar en Estamos equipo. trabajando en eso. Pero sí, Oye, y ahorita platicabas de cómo le haces cuando son en Culiacán, en Sonora, cómo tú validas tu capacidad de poder proveer ese servicio. sí. Pues creo que primero intentamos ver la metodología. Cada estudio es un poquito diferente porque tenemos que realmente saber qué datos van a hacer que el cliente saliendo de la junta sepa qué hacer, ¿no? Entonces ya que entendamos muy bien, a ver, vamos a hacer encuestas, en qué zonas, nosotros sabemos hacer mapas interactivos de, a ver, la ciudad está así, cada colonia tiene un nivel socioeconómico tal, entonces nos vamos por ahí para saber y Mm, tenemos reclutadores que ya han trabajado con nosotros y ujú, que suelen pues guiarnos en ese sentido y ellos son los que hacen el levantamiento. Todas las encuestas las grabamos para ujú. tener evidencia de que se hizo el levantamiento de forma correcta y que están en el punto que dijeron que iban a estar. Y luego las vemos pues cada una para ver que todo sea muy consistente. Pero sí pasa que a veces se juntan proyectos y que el reclutador pues también tiene otros proyectos, entonces de repente está trabajando con INEGI y es de que pues no se puede y yo, pero pues te había dicho, Claro. entonces justo esa vez fue de, igual yo lo quise resolver sola, Volviendo a... era como las 11 de la noche y fue de que no, no hay y yo de que y es- vuelos a Iztapalapa y aparte era un estudio para preguntarle a personas que fueran de refaccionarias. Entonces yo me iba a Iztapalapa a los talleres mecánicos y a las refaccionarias. es Y yo que- estaba tirada en el piso en casa de mi mamá de que, ok, a ver, son 50 refaccionarias. Entonces, así yo pensaba de que, pues lo tengo que hacer. Y ni le había dicho a mi socio, dije, pues le voy a decir cuando yo ya tenga de que, a la ver, vamos a hacer solución. esto, nos va a tocar de tantos por día, pum, pum, pum. Y
Y ya, pues no le iba a preguntar a nadie para un permiso, pues lo tengo que hacer, o sea, al final no teníamos otra opción. Súper random, de hecho yo debo ese milagro porque una amiga como que en mi crisis me habló justamente por algo y le dije, güey, o sea, me tengo que ir a Iztapalapa. Yo estoy peor, dice. Ajá, y me dice, a ver, ¿por qué no pones en este grupo? Y Ah, era un grupo así random de gente que vende como zapatos y así. Y resulta que una que siempre vendía un buen de cosas que yo te decía de que esa morra vende, porque vendía de que concreto y luego vendía ok, ok. zapatos y yo puse, oigan, yo quería nada más personas que vivieran en Iztapalapa, que trabajaran en algo similar Ujú. para que a lo mejor pudiéramos pagarles por cuota y con un control de calidad súper puntual y ir, pero que no solo fuera yo y me dijo, ¿qué necesitas? Y yo, no, pues tal. Y me pasó a un contacto que ahora es uno de nuestros proveedores más fuertes Mm, de reclutamiento. Realmente el señor, su novio, sí se dedica a eso órale. y a nivel México, o sea, nos ayudó súper cañón, se hizo el levantamiento muy bien, se grabó todo, estuvo súper bien y todavía a la fecha nos ayuda con... Siguen Ajá. trabajando con él. Y si no hubiera sido Si a no tú, hubiera pedido ayuda a alguien que yo no le diría normalmente, porque pues ajá, cómo ella me va a resolver el problema de Iztapalapa, pues resulta que sí, o sea, sin querer, pero sí, donde menos te lo imaginas, ¿no? sí, Híjole. Pues sí, porque luego sí lo como que te imaginas que no, como que lo ves imposible, ¿no? Como si para ti era difícil tú ir a Iztapalapa, ahora tú, ¿quién lo va a hacer? sí, ¿quién te va a ¿No? ayudar? ¿Quién va a entender? El problema es que a veces estamos tan ciclados como en tu profesión y en lo que sabes, que crees que nadie se le va a ocurrir algo mejor que a ti, porque tú ya pensaste en todo además. Y sí pasa que me dicen eso y yo ya Sí, lo pensé, pero pum, pum, pum. Y por ah, sí. ejemplo, mi mamá me ha dado un buen de opciones que sí funcionan y ella sin saber del tema, pero porque tiene la mente fresca. Entonces a Sí, veces te dan las también. razones más obvias. Tú estás ya enfrascada ahí en... Ajá. Y el Ujú. problema es que hasta como que quieres contradecir, porque, no, pero, y luego, oye, podemos hacer, sí, sí lo vamos a hacer. O sea, Así, y claro, pasa, claro. entonces Ujú. creo que hay que saber leer a otras personas y luego transmitirlo como que en tus Sí, cosas. sí. ¿Y de qué manera crees que esto también influye en home office o en oficina virtual, ¿no? Porque Ajá, no estás rebotando ideas todo el tiempo sí, o conviviendo con más perspectivas. Creo que es un punto también sí. No, importante, ¿no? yo con mi socio sí nos juntamos para ese tipo de cosas, Para rebotar. pero creo que es algo que vamos a tener que enfrentar después como reto, porque la conversación es súper importante. Ujú. Porque es una forma que además sin darnos cuenta, tú te apropias de una idea. O sea, aunque no estemos hablando de lo mismo, el que tú estés haciendo algo en tu trabajo, después yo lo observo desde afuera y tomo algo. Lo acoplas. Ajá, tengo un Ujú. ejemplo bien loco que luego la gente piensa que me drogo por A eso, ver. pero Por otras cosas también, ¿verdad? no, porque yo ponía muchos ejemplos y quizá ya me esté yendo a otro tema, pero Dale, dale. cuando hacen, tú sabes de eso, no sé cómo se llama, como el vibrato que haces como en la guitarra o en el violín o en el cello, que es como, Ah, ok, ok. y que Ujú. hace eso, yo decía, es que eso es lo que luego puedes ver en los ojos de una obra como de Iván el Terrible, que tiene los ojos así porque mata a su hijo y tiene locura, es el sonido de Ah, acá, o ok, sea, tú ok. tomas un concepto y luego tú te lo apropias y luego lo haces pintura, ¿no? Entonces tú eres creativa y luego yo puedo ver algo que tú haces y Ujú. me quedo con la semilla, entonces yo ahí hago otra cosa. Entonces sí es muy importante observar e interactuar y escuchar, porque aunque no sea de lo mismo, así es como se crean las cosas. Sí, sí, Todo se sí. crea de una copia, dicen eso mucho, todo es una copia de una copia, y eso no está mal.
¿Eso qué queríamos hacer? O sea, ¿qué otra cosa teníamos? De hecho, la evolución es una copia de una copia, todo es una copia de una copia. Sí, Eso sí, es otro sí, tema sí. totalmente Ya diferente bien ya. existencialista. Se sabía Pero que sí, iba sí, a pasar. pero ajá. Pero sí, 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 Entonces, sí, sí, totalmente estoy de acuerdo que si agarras y simplemente lo interiorizas a tus referencias, tus vivencias, lo que tú haces, lo que te gusta, ¿no? sí, 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 es importante. También por eso es importante, creo yo, estos espacios, sí, ¿no? Porque también a lo mejor no interactúas, pero pues con la cámara, ¿no? sí, Viendo y escuchándonos y ya alguien más está divagando claro. Y en toma su algo, ¿no? casa. Toma una referencia de X cosa, pero Sí, sí. sí, sí. Bueno, a ver, vámonos ya un poquito más técnico de lo de Sí, investigación de mercados. Ahora sí lo bueno para los que están en casa y que sepan más de qué trata y primero explícanos a grandes rasgos lo que es o para qué sirve una investigación de mercados. ok. Em, pues una investigación puede servir en grandes rasgos en dos categorías, la explicativa y la exploratoria, ¿no? Entonces, la explicativa es para entender el porqué de las cosas y funciona mucho para saber por qué un negocio no está funcionando bien o diagnosticar por qué un equipo de trabajo igual tiene ciertos problemas, por qué algo no vende, por qué qué casos han pasado de forma interna. Muy puntuales, esos estudios también están bien padres. Medir los tiempos específicos entre que algo te piden como una solicitud a una cotización. Porque en corporativos grandes la diferencia sí es de segundos. Ok, Entonces ok, podemos hacer ok. estudios que miden cuánto tarda ciertos procesos o Mm, saber si realmente el descuento que te están diciendo se lo dan también a otras marcas. O los estudios es para todo, ¿no? Pero eso es la parte explicativa. ok. La exploratoria es para desarrollar, por ejemplo, para hacer nuevos productos, Ah, ok, ok. nos piden mucho ese tipo de cosas, ¿no? Exploratoria es entender muy bien una ciudad y saber si en ese terreno vale la pena conservarlo así para que genere plusvalía, para hacer un edificio, para hacer 3 locales, qué medidas, 2 pisos, qué shalala. Ok, ok. Entonces es exploratorio. También como yo quiero mudar mi servicio allá también, a ver si va a pegar y eso. ¿Dónde voy a poner mi segunda sucursal? Ujú. ¿No? Ok, ok, ok. Y hay muchos tabús alrededor Uh-huh, de este tema, ¿no? uh-huh. Por ejemplo, si quieres, vámonos de uno por uno desmenuzándolo. Ok, El primero, que es muy caro. sí. ¿Qué tan cierto o qué hay de razón en esto? Pues la investigación no es cara, o sea, la investigación es un proceso, ¿no? Entonces Ujú. empieza desde observar o hacer las cosas. Y creo que tiene que ver mucho con la relación que tengas con quien, si lo estás cotizando con alguien. La verdad es de que muchas veces investigación se tiene que hacer, pero no siempre tienes que contratar gente. Y yo se lo digo a mis amigos. Me dicen, oye, hazme un estudio para... Le digo, güey, esto lo puedes hacer solo. Ok. O sea, investigación no es costosa, es un proceso. Ahora, sí hay estudios que son costosos. Hay gente que nos llega con cosas súper, súper puntuales, Ujú, que no ujú. parece un perfil difícil, no parece un perfil caro, porque en sí no es alguien que gane a lo mejor muchísimo y que hablar con él nos cueste un montón, pero son personas que por su comportamiento son muy difíciles de encontrar. Al final vuelve a ser costoso, Ok, ¿sabes? ok, ok, ok. Entonces es relativo, pero nosotros, por ejemplo, eh, hacemos estudios o mapas que son muy económicos, donde diagnosticas una ciudad y lo puedes usar las veces que quieras, para las franquicias que tú quieras, porque compras un mapa y es muy barato. Puedes Mm, también realmente, nosotros llegamos y todavía tenemos eso que es como un servicio para emprendedores, porque sabemos que quien va a hacer pasa muy seguido y nos topamos con eso muchas veces. Quieres hacer un nuevo producto y tienes que pagar por el prototipo, por el registro y además un estudio de X cantidad de dinero, pues no, una u otra, ¿no? Entonces, a veces hacíamos el servicio de nosotros te hacemos la guía para que no preguntes, ¿puedo decir groserías? sí, De sí, que sí. no preguntes tus pendejadas de, ¿verdad que está increíble? O sea,
para que no sesgues, como ¿no? que los guías y tú le das las herramientas para que lo puedan llevar a cabo. Para que el levantamiento que hagan sea imparcial. Lo costoso a veces es el levantamiento. Si te quieres tú aventar el levantamiento, sí, pero desde una guía imparcial. Porque si él hace la guía, probablemente está enamoradísimo de su producto y la va a hacer como él, ¿sabes? Sí, todo a favor. Ajá, sí, que aprobado por Chayanne. Pues no. Sí. Ok. Y entonces ustedes, por ejemplo, luego pasa que el cliente se acerca y que pues, muchas veces no sabemos qué implica una investigación de mercados, Sí. ¿no? Es como, pues corre, ve a hacer unas encuestas a ver qué te dicen, ¿no? O ese tipo de cosas que sé que no es así. ¿Y cómo le haces tú para guiar o descifrar qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Que creo que eso es de lo más complejo y convencerlo de que eso es lo que necesita, ¿no? Es que sí, eso es lo que más he aprendido y creo que jamás voy a dejar de aprender porque es que toda la investigación habla del mismo tema, la gente no siempre hace lo que dice. Ok. Siempre lo hacemos, ¿no? Si te hacen una encuesta sobre por qué tú te haces estudios clínicos en X lugar y las opciones son eh, confianza, seguridad, tranquila, y muchas veces la gente escoge esa opción de sí, sí, seguridad, claro, resultados verídicos. Y realmente va porque el martes hay promo de 2x1 en claro. análisis de sangre, ¿no? Pues sí, a veces el cliente no sabe qué es lo que quiere y te dice ciertas palabras porque ya leyó algo y no necesariamente es el tema. Y hay que también saber mucho qué es lo que no está diciendo. Yo lo que pregunto que a veces resuelve mucho del tema es, ¿qué te hizo realmente? O sea, en vez de decir qué es lo que quieres, es nada más como, ¿por qué decidiste marcarle a una agencia de investigación? O sea, ¿cuál era la diferencia de que lo hicieras tú, ¿no? Creo que es un tema de lectura, o sea, A ver, por ejemplo, ¿podrías darnos un ejemplo más sí, puntual? A ver. un caso como de fracaso sin querer. Había un cliente que tenía un terreno en León muy grande, en una muy buena zona, y fue recomendado. Entonces, ¿quién nos lo recomienda? Y el propio cliente quería un estudio para saber qué poner. Así nos lo dijeron. Entonces, por eso preguntas menos, porque es más claro. Pues, ¿quieres saber qué poner ahí? Pues a huevo. Entonces, era más como, a ver, pero y sí le preguntamos cosas, ¿no? De que, a ver, ¿quieres algo de este estilo? ¿Cuánto tiempo realmente tú tienes para gestionar el tema? ¿Habías pensado ya en alguna opción? Etc, etc, ¿no? Ajá. El estudio era de los primeros que hacíamos como en tema inmobiliario y la verdad es de que yo estaba fascinada con el estudio porque estaba muy bien hecho. O sea, analizamos un montón de cosas. Yo en su momento fue de esas veces que sientes que cruzaste lo que ya habías hecho bien y que está mejor. Ajá. Yo estaba súper confiada. Ellos hacían zapato. Ok. Por eso tenían muchas tierras, porque ellos hacían zapato. Entonces, pues ya llegamos, nos enseñaron justo como que el lugar y todo el rollo, y ya empezamos a presentar. Todos los datos eran verídicos, todo hacía muchísimo sentido, todo estaba súper bien, había una proyección financiera, o sea, todo estaba bien. Y en eso se empieza a pelear como que quien nos contrata con su papá, porque estaba su papá, que era un señor viejito. Ok, ok. Entonces era de, no, pero es que tal cosa y así, y realmente el señor lo que quería era un estudio para convencer a su papá de dejar la fábrica para que se jubilara y que viera las oportunidades que tenía el empezar a construir y empezar a lucrar con la tierra que tenía. No Pero, manches. y entonces él pide un estudio de vocación de terreno porque él creía que entonces si veía eso, iba a ser como, A iluminarlo. ajá, como, wow, sí. Pero si nos hubiera dicho, yo lo que quiero es que vea qué tan buen negocio es hacer algo con la tierra, entonces en vez de estar poniendo de que 3x8 de fondo, tal plaza comercial, hubiéramos puesto justo a ver qué pasa si dejas la tierra sola.
¿Qué pasa si pones un espectacular? Claro, no ¿Qué tal si haces esto? manches. Proyección. ¿Cuántos años o cuántos ¿Qué meses estás tienes un perdiendo? retorno de inversión? ¿Cuánto tiempo te quita? Eso hubiera sido clave. ¿Cuánto tiempo? Y eso hubiera llevado a ellos a una conversación más real. ¿Cuánto tiempo te quita cada uno de esas tres opciones? No, pues la primera, tanto tiempo. La segunda, pues tú un abogado, contrato, pum. El tercero, tanto. Y una comparativa de cuánto tiempo le quita su fábrica. Claro, no manches. O sea, hubiera estado ahí fácil. Sí, 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 sí. Te hubiera dado mucho más guía clara. Y el estudio estaba increíble, pero no era Necesitaba. lo que necesitaban. Y eso pasa con toda onda psicológica del report, sacar del solo el tema, ¿no? De que, qué necesitas. Porque ellos te dicen muy puntual, yo quiero pum, pum, pum. Y ya platicas y siempre pasa. Yo siempre tenemos un tema de sesión experta. Una vez que ya se aprueba y que ya hay un anticipo y se firma un contrato, hacemos una sesión experta, que es Ok. para platicar del proyecto y estar en la misma página. Y a veces siempre pienso, porque te intimida de nuevo como que estas personas que no tienen tiempo, que son muy importantes, que trabajan en corporativos, siempre yo me cuestiono de que, ¿para qué estamos haciendo la sesión experta? O sea, una parte mía dice, ya sabemos qué quieren, ya nos mandaron la información, güey, no tienen tiempo, y siempre a mí, aunque haga esto, al menos, o sea, me das como pena a veces de, ¿qué tal que pregunto algo menso? Claro. ¿Qué tal que pregunto algo que me haga ver que no sé, por ejemplo, ¿no? Y siempre empiezo como, güey, quizá me intencié con esta junta. Quizá no tuve que haberla hecho. Y la ¿Ahora qué empezamos a hago? hacer y sale cada cosa. Qué Cada cosa. miedo. Hace poquito igual, diferencia entre centro médico y centro de bienestar. Porque todo el tiempo fue centro médico, centro médico, centro médico. Y ahorita, a ver, yo le fui como de, a ver, ¿qué es lo que han pensado de este centro médico? Pantalla uno, Pilates. Y yo, qué bueno que hice la sesión Y tú, experta. esto es. Porque era un centro de bienestar, como otra No cosa. manches. Ok. Entonces, escuchar mucho, sacar un poquito de contexto para que entonces te digan otras cosas. Y ahí va a salir, ahí hubiera salido. Es que mi papá siempre está trabajando, y Sí. ahí hubiera Sí, salido. sí, sí. Si Incluso nos, a lo personal, si nos ¿sabes? hubiéramos salido del guión, Ujú. hubiera salido todas estas cosas contextuales. Oye, ¿tú tienes como una base de preguntas o las preparas dependiendo del cliente o qué onda? La verdad, dependiendo del cliente, porque hay muchos tipos de energía, o sea, hay clientes que son muy directos y que justo les Mm, parece que les molesta que les estés preguntando tantas cosas. ujú. Hay clientes que son, o quien te contesta, quien te escribe es un subordinado en ese sentido, Ajá. entonces te dice como, si queremos un estudio de reconocimiento de marca, y quieres como la competencia o quieres ver si tu publicidad está funcionando, en qué regiones, al Ah, rato te contesto. Entonces, depende mucho y entonces tú ya ahí diagnosticas esa parte y a veces te animas a preguntar cosas más crudas ujú. y a veces sí intentas ser muy puntual para no quitarle tanto tiempo. Entonces, no, nunca me ha funcionado a mí un machote, pero sí tienes que, Como una estructura. ajá, o sea, sí Ujú. tienes que saber muy bien al final de la llamada, Ah, más o menos qué pedo. sí, 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 sí. Oye, ¿y les pides que sea el dueño o con quién haces esta Ujú. reunión? Idealmente sí, o sea, a veces la cotización no es con el dueño, Ujú. pasa y la verdad no es lo ideal, pero pues ahí no puedes como hacer mucho, no te puedes poner tus moños si tampoco tienes el dinero todavía en la mano. Claro. Ya que pasa todo y la cotización tiene que ser muy puntual de qué es lo que incluye, cómo se resuelve, el contrato es muy Tiempo. puntual de qué incluye, cómo se resuelve, qué te entregamos, y en la sesión experta ahí sí o sí ya aprendimos que sí tiene que estar toda la gente, o sea, la gente que toma decisiones. Hay Mm, un libro muy bueno que se llama Sprint, Spring. ya es conocido, ya es, de hecho ya es un poco viejito, lo hizo una persona que me parece que trabajaba en Google, pero como en esta parte de Google que incuban negocios que ellos compran y que entonces ven cómo los hacen más grandes y cosas así, creo que es algo así, y tiene una metodología que es para incubar nuevos proyectos. Entonces está chido porque justo para gente que no tiene presupuesto es el libro
resuelve muchas cosas. Y ahí siempre ponen que tiene que estar la persona que toma las decisiones durante esa semana. Es una semana exhaustiva de encontrar cuáles son las preguntas que quieres resolver, de hacer experimentos, de encontrar las respuestas, pero tiene que estar la persona. Y ya nos pasó en un estudio diferente, pero que hicimos por fases. Solemos hacerlo así porque si aprendes algo en la fase 1, un estudio es una hipótesis. Entonces tú tienes la hipótesis de que esto va a funcionar, pero la hipótesis puede que se tope en el descubrimiento de esa necesidad, ¿no? Hay un problema y aquí encuentra que sí, realmente hay una necesidad en eso, pero tú te habías ido hasta acá. O sea, a lo mejor tú crees que la gente tiene un problema de transporte y vas a hacer una bici. Entonces, si haces un estudio sobre bicis, imagínate que aquí te das cuenta que no, porque las calles tienen piedras, entonces la bici no jala, maybe. Ajá. Y ya pagaste un estudio que va a hablar de bicis todo el tiempo. Entonces, lo que hacemos mucho a veces es pivotear, es como, a ver, si hay una necesidad de movilidad. Entonces ahí reconfiguramos para ver cómo son las cosas, qué opciones hay, o temas como económicos, sociales, etc, etc. Y entonces vuelves a avanzar a la segunda parte y así te la llevas, ¿no? Ok, como ahora sí es la bici. Ajá, ya vamos en que sí es esto, no es transporte público, son ruedas, pero ¿qué ruedas? Entonces, así, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, con este cliente estaba bien chido porque aparte era un estudio justo de como de un producto y ya habíamos llegado a todo porque pues ya estábamos avanzando y así. Y el mero mero resulta que nunca había estado. Porque era muy, muy mero mero. Es que llega un día de que ya llegué de, creo que Japón o algo ahora así. Sí, enséñame. Ajá, a ver, no, es que yo vi en Japón que esto está funcionando, entonces yo creo que esa es la idea. Si Japón funciona, entonces esto no. Vuelven a empezar. Y entonces es que llevamos meses haciendo esto. No por el tiempo, sino porque yo siempre lo he dicho, hace poquito di como que una pequeña plática, y era eso de la empatía te ayuda a ser congruente. Entonces, cuando tú tienes las entrevistas, cuando tú ves, ya te das cuenta que hay cosas que no van, pero solo necesitas hablar y ver a la gente. Entonces, nos estresaba porque llevábamos todo esto donde todo hacía mucho sentido y de repente él, pues no. Y me acuerdo que hizo que volviéramos a hacer como una fase bebé para poner su idea y comparar. Y todo su equipo decía, es que no podemos hacerlo entender que no. Pues Entonces, no hay manera. Lo volvimos a hacer y también eso se me hizo bien padre porque a veces en las gráficas es donde tienes que hacer muy bien las cosas, porque todo esto se reduce en 1 hora de presentación final. Y entonces era como, a ver, yo suelo ser la que hace como esa parte. Entonces yo decía, es que esto, otra grosería, pero es que esto no es un putazo suficientemente fuerte. O sea, a veces la presentación tiene que ser un choque de realidad suficientemente fuerte. Si no se entiende en la primera, entonces no estás no estás explicando lo suficientemente bien, porque además ya llevas 10 minutos de otras cosas y imagínate saliendo de ahí, pues, ¿de qué tanto te vas a acordar? Tiene que ser las cosas importantes. Muy puntuales, muy directas. E hice una gráfica en donde hablábamos sobre el nivel de interés inicial de estos dos conceptos muy similares y los dos justo sí, inicialmente tenían un mismo nivel de interés por el nombre y en la simulación de venta, porque hacemos como esos experimentos, así. O sea, de estar así, bajó. O sea, el suyo, pim, nivel de contratación real y el otro. Entonces el equipo vio eso y ya, ¿nos pueden imprimir esta diapositiva, por favor? Porque era lo que necesitaba. Esto es lo que necesitamos. Entonces siempre tiene que estar la gente involucrada. Por eso a veces, otro caso, hay como chavos que muy inteligentes que quieren hacer nuevas ideas y piden capital o inversionista de tierra para construir algo pues sí, su papá o quien sea, ¿no? Muchos tipos de inversionistas. A veces es bueno que realmente nos digan qué es lo que quieren hacer, a quién quieren convencer. O sea, y no vamos nosotros a hacer como misleading, como o sea,
hacer como cosas que hagan vender realmente algo, pero entonces la metodología y el enfoque Es otro. es otro. Es de nuevo como el ejemplo del papá, o sea, del papá de que quería Sí, dejar de hacer sí, zapatos, o ese sea, ejemplo es muy claro, ¿no manches? ajá. Oye, pero bueno, ahí a mí me brinca un poco, a ver, tú qué me dirás, ¿que pagan para convencer a alguien más? Sí, no, o sea, no es un tema de vamos a hacer la información parecer de cierto tipo. O sea, No, pero como, sí, es que son estudios ajá, para conocer la viabilidad del negocio. ujú. O sea, entonces en realidad tú Yo tengo esta idea, tienes dime esta si va a idea, pegar o no. no sabes cuál va a ser tu retorno de inversión. Ok, Tenemos un cliente que quería saber si poner lavanderías o tortillerías ok. en León. Era de, hagan lo que quieran, a mí nada más me dicen. Entonces, y pues sí es un estudio que estamos comparando y aparte a veces cotizas cosas que luego te das cuenta que pues debiste haber cotizado diferente. Porque tú Claro. dices, a lavandería y tortillería, claro, por supuesto. Entonces ya empiezas a cotizar de que, oye, las máquinas y así, y de repente decían, usted quiere una lavandería, quiere máquinas de, bueno, lavadoras que sean de monedas o va a tener una persona ahí. O del molino, quiere un molino de mixtamal o quiere un molino tal. Y tú entonces de repente eran no solo 2 proyecciones financieras, eran 5 proyecciones financieras de lavanderías y 5, y No luego por manches. capacidad de producción vas a tener una capacidad del 30%, 75%. Ay, eso está muy interesante. Ujú. Entonces, esos estudios a veces alguien paga para entender muy bien el negocio y entonces llegar con el dueño del terreno y decirle, mira, sí podemos poner unos departamentos en este rango de precios, entonces sí va a salir, Ujú. llévalo con el arquitecto que nos diga si el metro cuadrado va a empatar con el precio de venta, si salen los números, si no, entonces ni hagan Mejor anteproyecto, no. güey, ni hagan nada. Y te evitas una pérdida de dinero impresionante, ¿no? Y Entonces, tiempo y todo. uh-huh. Oye, Eva, y esto nos lleva al otro tabú de ¿es necesario? Necesario investigar siempre. Ujú. Necesario una agencia de investigación, pues depende. Ok. ¿Qué tanto tiempo tienen? ¿De qué? Pues ¿Cómo? para hacer proyecciones financieras de molinos de mixtamal 50%, 75%. Es Sí, como todo ¿verdad? depende de cuánto tiempo tienes tú para hacer las cosas, ¿no? Ve. La investigación Sí, 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 imagínate eso, es, ¿no? es algo que hacemos todos porque es tener una hipótesis y analizar el ambiente, ver si algo cambia y si es necesario. A veces hay gente que es muy buena para hacer negocios, pero es porque tiene eso un Tiene poco, ese visión, no ese sé, vibe. ¿no? Y es porque no es un vibe, en realidad cero es un vibe. En realidad es gente que lee muchísimo, que sabe del tema, que es muy bueno leyendo personas, que es muy bueno leyendo ciertos factores. Es Ujú. gente como que te dice, no, pues que, a ver, esta industria, yo ya vi que 3 personas me dijeron esto, yo ya me analicé esto. Es gente que ya lee eso todo el tiempo, no solo en periódicos, sino en la gente, en las Sí, conversaciones, sí, sí. en los restaurantes. Tenemos una maestra así, o sea, es gente que está en ese trip. Eh, pero en realidad la investigación lo que hace o que debería de hacer es hacer que la gente pierda menos dinero. A Porque la si vas a larga, en gastar un buen realidad. en un prototipo, en cuántos edificios, ahora, cuántos edificios hay abandonados. Sí, que En no saben León, qué hacer. en Puerto Escondido hay muchísimos edificios abandonados. En Querétaro hay un tema de poco acceso a zonas, hay fraccionamientos donde no hay nada. La investigación es hacer que la gente ahorre dinero. ¿Cuántos startups hay de cosas que al final a veces no se validan? Y yo lo he dicho muchas veces, y tú lo dijiste al principio, que ahorita todo es digital. No tienes que validar con 300 encuestas en Culiacán. Muchas validaciones son hacer un buen anuncio en internet y ver realmente cuántas intenciones de compra hay.